Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión, doctor Eduardo García Cortés. De verdad nos da muchísimo gusto que se dé la oportunidad de manera frecuente de estar en esta cabina. Gracias, doctor, por estar aquí esta noche y pues prácticamente estamos a horas de que comience la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Oiga, no hemos tenido oportunidad y no habíamos tenido de felicitarlo por el comienzo de esta residencia médica que está haciendo en medicina familiar. Doctor, primero cuéntenos cómo lo trata la residencia. Buenas noches. Buenas noches, Melissa. Muchas gracias por seguirme invitando. Siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias a todo el equipo de Super Estéreo Milet. Y muchas gracias por la felicitación. Ha sido un comienzo un poco difícil, porque siempre es difícil regresar al ambiente de guardias, pero ha sido de mucho aprendizaje y estoy muy emocionado. Ya lo decíamos ayer, doctor, que todos los comienzos son violentos por el cambio que implica, pero eso nos ha puesto sobre la mesa, pues estos retos que enfrentan ustedes como médicos de primer contacto en la atención de la salud a las mujeres. ¿Por qué es tan difícil, doctor? Es un tema muy interesante y me alegra que se toque en este momento justo antes del Día Internacional de la Mujer, porque hay algunos retos que yo he visto desde antes y en la atención principalmente entre hombres y mujeres. Yo creo que hay una desigualdad principalmente, y la más grande es un fenómeno que se llama medicalización. Quiere decir que cuando una mujer va a consulta y dice me duele algo, se le da algo para el dolor, pero no buscamos bien por qué o qué es. Simplemente es como dolor, ten tos, ten medicamento. Eso es medicalización. Es algo que se da mucho en las mujeres y sí llega a ser un trato que no inequitativo, porque pues en realidad no se debe hacer así, sino se debería pues buscar todas las causas y tratarlas sí pues con medicamentos. Y por lo general los hombres, además, como no es frecuente que vayan a consulta a los hombres jóvenes, pues a los hombres, pues sí, a veces sí se les tiende un poquito a exigir más en ese sentido a los médicos. Quiere decir, doctor, de entrada que, bueno, los hombres son más reacios a acudir a consulta con ustedes, los profesionales de la salud, y por eso, digamos que ya de entrada, quienes están atendiéndolos pensarían que si va es porque algo no anda bien. Pero ahora, si las mujeres vamos, por ejemplo, como bien menciona, tendemos más a ir a consulta por cualquier cosa, y digo cualquier cosa entre comillas, doctor. Sí, es que precisamente este problema tiene dos partes, tanto las mujeres van y los médicos, esa es una parte del problema, que la medicina está realmente, digamos, predomina los hombres en el campo de la medicina, y bueno, esa es una parte. La otra parte es que las mujeres al ir más seguido, pues sí, los médicos a veces tendemos a minimizar sus sentimientos y pensar que todo es ansiedad, okay. Y la mujer es ansiosa o estresada, y ahí caemos en la medicalización. Es como, es ansiedad, tómate algo para la ansiedad y ya. Y es una parte doble. Me alegra que en la actualidad las mujeres, cada vez hay más médicos mujeres y cada vez hay más médicos como en una proporción más equitativa de mujeres y hombres, y no como al principio de hace algunos años, que sí era predominantemente hombres en todo el campo de la medicina, y eso también facilita la atención hacia las mujeres, o sea, los pacientes mujeres. Ahora, ¿cree que tendríamos, por ejemplo, que tener también quienes se dedican al campo de la medicina esta apertura, por ejemplo, para escucharnos a nosotras como pacientes más allá de las enfermedades? ¿A qué me refiero, doctor? Que, por ejemplo, yo voy con usted porque me dolía la cabeza. Me medicó usted para la cabeza y de repente regreso porque me duele la panza. Y entonces, que ustedes como profesionales de la salud tengan también esta apertura para vernos como algo más integral, porque a lo mejor me duele la cabeza, así como bien menciona, por ansiedad, y la panza también por ansiedad, pero a lo mejor hay algo más allá que solo que querer este tipo de medicamentos. Sí, el problema es mucho más difícil cuando donde hay una atención de un médico, por ejemplo, en mi caso hombre, es una mujer, y esa es la parte en la que los hombres tenemos que hacer nuestro trabajo de aprender sobre estos días, tenerlos en cuenta, porque nos mencionan esto, que debemos aprender a sentir empatía hacia las mujeres, porque no podemos sentirnos como ellas, pero sí podemos ver el punto de vista de una mujer, que creo que es lo más equitativo en este caso. ¿Qué es eso? Es una mujer que acude a consulta y se siente mal y tiene dolores. No nada más es una mujer que acude a consulta, sino también es una mamá y que quizá también es ama de casa y tiene muchas responsabilidades, y ya desde ese punto podemos ver lo que incluso sí se consideraría como una incapacidad que ella fuera, y no nada más porque no tiene
que llevar la hoja con su patrón, digamos así, como en una empresa, pues también debemos pensar que en cierta manera es un trabajador y amerita una incapacidad, y a lo mejor este dolor de cabeza sí es incapacitante, y hay que mencionárselo a la mujer para que de verdad descanse, y no porque no tenga un trabajo formal. Eso me refiero, que son estos retos que son difíciles de ver desde el lado de vista de la medicina dominada por hombres, pero sí se ha ido cambiando, sobre todo en este tipo de especialidades como la medicina familiar, en la que tratamos de ver el contexto. Es donde creo que puede ser el principio de la solución. Ahora, toca algo bien interesante, doctor, porque en este contexto, en el Día Internacional de la Mujer, pues sí, por supuesto que quienes tenemos la mayor parte del eco somos las mujeres, pero yo insisto en que hay una parte bien importante, que es ustedes como hombres que estén dispuestos, por ejemplo, a derribar en sí mismos estos estereotipos de género, estas masculinidades frágiles, que bueno, me atrevería a decir que no es exclusivo, pero sí abunda mucho, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿no, doctor? Bueno, sí, es que ocurre en ambos sentidos la masculinidad frágil, es decir, desde los hombres que quizá se sienten intimidados por otros hombres, pero sobre todo también por mujeres. Los pacientes a veces también a las mujeres les llaman enfermeras en lugar de doctoras o médicos. O señorita. O señoritas, y este tipo de cosas, sobre todo principalmente son hombres. Las mujeres por lo general sí entienden que hay una mujer médico, pero los hombres son más difíciles. En su cultura y quizá en su contexto es difícil entender ese tipo de cosas, pero sí predomina. Y sobre todo en el caso de la competitividad en medicina, que es un tema bastante profundo, sí, también se incluye esta parte de no solo competitividad como médico, sino de género, y eso es muy difícil de aceptar para algunos hombres. Pero también creo que con este tipo de comunicación y acercar a las personas podrían empezar a derrumbarse estos prejuicios principalmente. Y le agradecemos infinitamente, doctor, que haya tenido la cortesía de estar aquí con nosotros esta noche precisamente para abonar más a la conversación. Gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los que nos escucharon y buenas noches.